¿Recuerdas qué son las embedded questions? Aquellas embedded questions que son como preguntas empotradas. ¿Qué quiere decir? Que no puedes hacer dos preguntas en una. En inglés no puedes hacer dos preguntas en una. De tal manera que si preguntas dónde está el banco, en inglés, si dices no sé dónde el banco está, así debes decir. No debes decir no sé dónde está el banco. Es decir, tienes que decir, valga la redundancia, tienes que decir no sé dónde el banco está. ¿Te das cuenta que es sencillo? Pero es dificilísimo. Yo escucho a la gente que habla inglés cometer este tipo de errores, que es la embedded question. Es un decir. ¿Dónde está el banco? La pregunta sería, where is the bank? ¿Sí o no? Pero si a esto le dices, si le preguntas a alguien, ¿sabes dónde está el banco? Entonces ya le dices, do you know where the bank is? Nunca digas, do you know where is the bank? Ese es el error muy común. Se debe decir, do you know where the bank is? Para esto lo vamos a revisarlo rápidamente para que no se te olvide y además que pues realmente es pregunta de examen. Así es. Y para tu uso normal, cuando entrevisto a la gente, nuevamente, cuando entrevisto a la gente que habla inglés, el error muy común que encuentro es este, de embedded question. Así es que ese error no te suceda a ti. Vamos a revisarlas. Como dijimos, vamos a revisar esas embedded questions. Recuerda, son embedded questions. Y dice así, mira, como preguntas empotradas, cuando están embedded, están empotradas en las oraciones. De tal manera que son preguntas, pero están ahí empotradas y se vuelven oraciones en lugar de preguntas. Vamos a ver. Aquí puse un ejemplo. Where are my shoes? ¿Se entiende eso de where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? ¿Sí o no? Where are my shoes? Pregunta de examen. Te van a pedir que hagas una pregunta, pero usando do you know. ¿Ok? Desde el momento en que utilizas do you know, aquí termina la pregunta, mira. Ahí termina la pregunta. Lo demás es una oración. ¿A qué me refiero con una oración? Es sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? A eso me refiero cuando es una oración afirmativa, una oración normal, no es negativa, no es interrogativa. Por lo tanto, do you know? Y aquí acaba la pregunta. Y lo que sigue es where my shoes are. ¿Te das cuenta lo raro que suena si no estás acostumbrado? Si estás estudiando inglés, pues siempre te vas a hacer una pregunta, where are my shoes? Y cuando te pongan, do you know? Y le vas a poner, where are my shoes? Y no, aquí ya cambia. Do you know where my shoes are? ¿Te das cuenta dónde está are? ¿Por qué está are aquí? ¿Por qué está fungiendo como un auxiliar para la pregunta? Aquí ya no es auxiliar para la pregunta. De tal manera que queda así, mira. Es muy sencillo, nuevamente te repito. Realmente esto a veces hay quien te trata de hacer difíciles las cosas, en este caso la gramática, me he dado cuenta, ¿no? Y no es rocket science. Realmente no necesitas ser un científico para conocer estas reglas tan sencillas de decir, where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? Es una pregunta directa. Aquí cuando dices, do you know? Dijimos, ahí acaba la pregunta, where my shoes are. ¿Qué le pasó al are? Pasó para acá. Y acá arriba dice, ¿dónde están mis zapatos? Y acá dice, ¿sabes dónde mis zapatos están? ¿Te acuerdas? Así en español no lo decimos, sin embargo es como para que lo relaciones. ¿Sabes dónde mis zapatos están? A eso es lo que me refiero. Bueno, en inglés no puedes hacer dos preguntas en una. No puedes hacer dos preguntas en una. Por lo tanto, do you know? Y ahí se queda. Ve la siguiente pregunta.
Where is the bank? Es muy normal. Vas a un lugar y dices, where's the bank? Where's the bank? Bueno, esa es una pregunta normal y directa. Desde el momento en que tú pones otra pregunta al inicio, diciendo, could you tell me? ¿Podrías decirme? Could you tell me? Ahora sí ya lo que le sigue debe ser una oración normal. ¿Te acuerdas que dijimos que aquí acaba la pregunta? Lo demás es una oración normal, que es sujeto, verbo y lo que fuera su complemento. Bueno, en este caso el sujeto y su verbo. Could you tell me where the bank is? Sucedió lo mismo que acá arriba, mira. El is. Este is pasó para acá. A una oración normal, where the bank is. Could you tell me where the bank is? Bueno, es sencillo. Ve el que sigue. What's his name? What's his name? ¿Cuál es su nombre? Pues es una pregunta directa. What's his name? ¿Sí o no? ¿Cuál es su nombre? Bueno, acá abajo la respuesta sería I don't know. ¿Te das cuenta que aquí, aunque no es pregunta, ahora no estamos preguntando? No vamos a preguntar, estamos contestando. Ese es el problema. Ese es el problema y aquí está la evidencia de cuando haces una pregunta cuando no quieres. Por eso se llama embedded question. Metes una pregunta donde no va. Ya está empotrada ahí. Do you know? Dice, I don't know what his name is. Otra vez, mira dónde está el is. No. Pasó para allá. ¿Cuál es su nombre? No sé cuál su nombre es. Eso, apréndetelo. Realmente en español suena mafufo, suena raro, suena extraño. No sé cuál su nombre es. Que realmente es así como poético, como literario. No sabía cuál su nombre era. Bueno, esta es la embedded question. ¿Te das cuenta que ni siquiera es una pregunta? Esta de aquí abajo ni siquiera es una pregunta, es una respuesta. Tú vas a decir, I don't know what his name is. ¿Qué se te ocurre preguntar? Lo que quieras, ya sea una pregunta directa, directa, realmente aquí tenemos todas, pues físicas, dónde están mis zapatos, dónde está el banco. Entonces, no se te olvide, what is his name, what his name is. Esas son las famosas embedded questions. Podríamos hacer a lo mejor una, pues que sea, ¿qué te gusta? Déjame entrar aquí, 17. Vamos a hacer una que tenga, pues a lo mejor, una oración más compleja o un presente perfecto, por ejemplo. Por ejemplo, where has he put them? ¿Te das cuenta que es una pregunta normal? Where has he put them? ¿Dónde las ha puesto? ¿Cómo haces la embedded questions? ¿Cómo contestas? Que no sé. Bueno, entonces vas a decir, le faltó una E, perdón. Bueno, vas a decir I don't know. ¿Sí o no? No sé, I don't know. Y ahora sí, vamos a ponerla en azul. Vamos a ponerla en azul. I don't know where. Ahora esto cambia, ¿sí o no? Where he has put them. ¿Y te das cuenta que ya no es pregunta? Where has he put them? ¿Por qué has al principio? Antes del sujeto, porque es una pregunta y es el auxiliar. Acá abajo ya no lo necesitas porque no estás preguntando. Para empezar, ya no estás preguntando. I don't know where he, sujeto, verbo y complemento. I don't know where he has put them.
¿Te das cuenta? Es muy sencillo. Recuerda, se llaman embedded questions, pero no es necesario que te aprendas el nombre gramatical, pero sí el uso, cómo se emplea. Nunca digas no sé where is the bank. Di I don't know where the bank is. No sé dónde están mis zapatos. I don't know where my shoes are. No sé dónde estás tú. I don't know where you are. ¿Ok? No es where are you? I don't know where you are. ¿Te das cuenta que es muy sencillo? Bueno, pues que no se te olvide, porque son preguntas, ahora sí que son preguntas de examen y es para tu uso del español, para cuando te hagan una entrevista de trabajo, no cometas errores que evidencien que te falta un poco de gramática. Nos vemos en el próximo punto gramatical.